Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos sobre la inminente llegada de iOS 17.5.2 y lo que podemos esperar de esta actualización. También os hablaremos de las últimas novedades sobre el Apple Watch Series 10, incluyendo algunos desafíos que está enfrentando Apple con las nuevas funciones de salud. Por otro lado, os contaremos sobre un posible cambio radical en el diseño del próximo Apple Watch SE, que podría además sorprender a muchos. En cuanto a los iPhone, repasaremos los rumores sobre mejoras significativas en la velocidad de carga de los iPhone 16 Pro y Pro Max. También os adelantaremos información sobre los planes de Apple para mejorar Siri y cuándo podríamos ver estas nuevas capacidades en nuestros dispositivos. Y para terminar, os contaremos sobre un giro inesperado en la relación entre Apple y OpenAI y os daremos los primeros detalles de la esperada película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt que Apple está produciendo. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos una semana más aquí a La Manzana Mordida y a nuestro recopilatorio de noticias donde en los próximos minutos vamos a resumir lo más importante que ha sucedido en el mundo de Apple en la última semana. Antes de empezar me gustaría dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido a nuestra página web, a La Manzana Mordida Plus, que son estos. Si visitáis lamanzanamordida.com vais a poder disfrutar de contenido extra al que ya hacemos en estos vídeos. Podréis disfrutar de un podcast que subimos cada semana, acceso exclusivo a cursos, también a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y podréis ganar regalos. Precisamente hace unos días hemos regalado un Apple Watch Series 9 y ahora vamos a empezar a regalar dentro de muy pocas semanas un par de HomePods, los nuevos HomePods de segunda generación. Así que si te apuntas también podrás participar. Repito, lamanzanamordida.com. Bueno, empezamos el repaso a las noticias hablando de una actualización que está a punto de llegar a nuestros iPhone y es que Apple está preparando el lanzamiento inminente de iOS 17.5.2, una versión que además llegará con el número de compilación 21F101. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta actualización? Pues bueno, la verdad es que no hay mucha información oficial al respecto, pero todo apunta que será, una de esas actualizaciones centradas en corregir errores y mejorar el rendimiento más que en traer nuevas funciones, lo típico en estas pequeñas actualizaciones intermedias. Esta información, por cierto, no viene directamente de Apple, sino que ha sido compartida en redes sociales por una cuenta privada que tiene un historial bastante fiable en cuanto a filtraciones de software de iOS, así que, aunque no es oficial, podemos darle bastante credibilidad. Y ojo que esto no es todo lo que se está cocinando en Apple, también esta semana ha salido la tercera beta para desarrolladores de iOS 17.6 y también la correspondiente de iOS 18. Precisamente de esta última subimos un vídeo el pasado martes que os aconsejo que veáis porque vino cargada de novedades. Según las predicciones que se manejan, es probable que veamos iOS 17.5.2 en las próximas 2 semanas, luego llegaría iOS 17.6 y finalmente en septiembre tendremos el plato fuerte con iOS 18. Así que ya sabéis, estad atentos que pronto tendréis una nueva actualización para instalar. Vamos a hablar ahora del esperado Apple Watch Series 10, del cual venimos hablando en las últimas 2 semanas, aunque en esta ocasión con noticias que no son muy buenas, precisamente. Y es que, según la última información que nos llega, parece que Apple se está encontrando con algunos problemas a la hora de implementar las nuevas funciones de salud que se esperaban para este modelo. Pero vayamos por partes. Lo primero es que, efectivamente, el Apple Watch Series 10 vendrá con cambios en su diseño. Según Mark Gurman de Bloomberg, ambos modelos tendrán pantallas más grandes, siendo la del modelo más grande casi tan grande como la del actual Apple Watch Ultra. Esto coincide con los esquemas filtrados la semana pasada, que además os mostré en nuestro vídeo correspondiente, y que mostraban una pantalla de 2 pulgadas para la versión más grande, ligeramente superior concretamente a las 1,93 pulgadas del Ultra, como os digo. Además, el reloj también será más delgado, aunque el diseño en general no va a cambiar demasiado. En cuanto al rendimiento, tanto el Series 10 como el Apple Watch Ultra 3 vendrán con un procesador más potente. Esto podría sentar las bases para futuras mejoras de inteligencia artificial, aunque por ahora Apple no tiene planes de traer, por ejemplo, Apple Intelligence al Apple Watch. Ahora bien, aquí es donde vienen las malas noticias, y es que se esperaba que el Apple Watch Series 10 incluyera monitorización de la presión arterial y detección de la apnea del sueño. Sin embargo, parece que Apple se ha topado con algunos obstáculos importantes en el desarrollo de estas funciones y podrían retrasarse. Y es que la tecnología para medir la hipertensión no ha resultado tan fiable como se esperaba durante las pruebas, y esto podría obligar a Apple a posponer su lanzamiento más allá de este año. Y cuando finalmente esté disponible,
Además, ya se sabe que no mostraría lecturas exactas de presión sistólica y diastólica, sino tendencias de presión arterial a lo largo del tiempo. Es decir, muy similar a cómo funciona actualmente la función de temperatura corporal, que no te dice que tienes fiebre o no tienes fiebre, simplemente va viendo las variaciones de si has subido o ha bajado la temperatura de tu cuerpo. Por otro lado, la detección de apnea del sueño está ligada a los datos de saturación de oxígeno en sangre. Y claro, aquí es donde entra en juego otro problema, y es que actualmente los Apple Watch vendidos en Estados Unidos no ofrecen monitorización de oxígeno en sangre debido a una prohibición de importación por este, litigio que tienen con la empresa farmacéutica Masimo. Supongo que os acordaréis porque nos estuvimos aquí haciendo eco de toda esta polémica. Así que, claro, Apple tendrá que resolver este problema antes de septiembre o encontrar una forma de evitarlo. En cuanto al nombre, aún no está claro si Apple lanzará este modelo como una edición de aniversario o si esperará hasta el próximo año. Recordemos que el Apple Watch se anunció en 2014, pero no se lanzó hasta 2015, así que la compañía, ahí tiene un poquito de margen, ¿no?, para poder celebrar este aniversario en 2024 o usar el 2025 como justificación también para, ya aprovechar y hacer un lanzamiento más espectacular, viendo que al final el modelo de este año parece que no lo va a ser. Decidme precisamente en los comentarios qué opináis vosotros. ¿Creéis que Apple debería retrasar el lanzamiento hasta que todas las funciones estén listas o preferís que lancen el reloj con las mejoras de diseño y rendimiento y añadan las nuevas funciones de salud más adelante? Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios. Y seguimos hablando del Apple Watch, más concretamente sobre el próximo Apple Watch SE. Y es que parece que Apple está considerando un cambio bastante radical para su Apple Watch más asequible, y es pasarse al plástico. Según informa Mark Gurman de Bloomberg en su newsletter Power On, Apple estaría probando una versión del próximo Apple Watch SE con carcasa de plástico rígido en lugar del aluminio que se usa actualmente. Este cambio supondría, claro, una ruptura importante con el diseño actual del reloj, que hasta ahora siempre ha utilizado materiales premium como el aluminio, el acero inoxidable o el titanio. Y claro, diréis, ¿por qué Apple estaría considerando este cambio tan drástico? Bueno, pues la razón es bastante obvia: reducir costes. El Apple Watch SE actual tiene un precio de partida de 279 euros, mientras que el smartwatch más barato de Samsung, por ejemplo, cuesta 219 euros, así que parece que Apple quiere ser más competitivo en el segmento de entrada. Ahora bien, esto plantea algunas preguntas interesantes. Por un lado, ¿cómo afectará este cambio a la durabilidad y a la sensación premium del reloj? Y por otro, ¿es compatible esta decisión con el compromiso de Apple de ser completamente neutral en carbono para 2030? Porque si bien es cierto que la producción de plástico puede emitir menos carbono a corto plazo que la de metales, también es verdad que el plástico no es tan duradero y podría contribuir más a la contaminación a largo plazo. En cualquier caso, hay que tomar esta información con cautela. Ya sabéis que Apple suele probar muchas ideas que luego no llegan a materializarse en productos finales, así que habrá que esperar para ver si finalmente optan por este cambio tan radical o si buscan otras formas de reducir costes. Decidme en los comentarios también si creéis que un Apple Watch SE de plástico sería una buena idea, si eso permite bajar el precio, o preferís pagar un poco más por materiales premium. Os leo. Hablemos ahora de los iPhone 16 Pro, ya que esta semana hemos conocido un nuevo rumor sobre estos, y es que parece que Apple podría estar preparando una mejora significativa en la velocidad de carga de sus buque insignia. Según los rumores que circulan por China, los iPhone 16 Pro y Pro Max podrían soportar una carga rápida por cable de hasta 40 vatios y una carga inalámbrica MagSafe de 20 vatios. Esto supondría un salto importante respecto a los modelos actuales, que tienen un límite de 27 vatios por cable y 15 vatios con MagSafe. Ahora bien, ¿por qué este cambio? Bueno, pues al parecer la razón detrás de este aumento en la potencia de carga sería compensar el incremento en la capacidad de batería que se espera en estos nuevos modelos. Apple quiere, equilibrar y mejorar el problema del aumento del tiempo de carga causado por el aumento de la capacidad de batería. Vamos, que quieren que los nuevos iPhones se carguen al menos tan rápido como sus predecesores, a pesar de tener baterías más grandes. Lo curioso es que este rumor no es nuevo. Hace casi un año ya se habló de que los iPhone 16 adoptarían tecnología de batería apilada, junto con carga por cable de 40 vatios y carga MagSafe de 20 vatios. Las baterías apiladas pueden resultar en una mayor capacidad y una vida útil más larga, así que, tiene sentido que Apple esté trabajando en esto. Ahora bien, ¿qué tan creíble es este rumor? Bueno, pues la verdad es que, estando a solo 2 meses de lanzamiento de los nuevos iPhone,
no sería descabellado pensar que hay algo de verdad en todo esto. Además, con la competencia ofreciendo velocidades de carga cada vez más rápidas, era cuestión de tiempo que Apple diera un paso adelante en este aspecto. En cualquier caso, habrá que esperar a mediados de septiembre, que es cuando se espera que Apple presente oficialmente la serie iPhone 16, para confirmar si estos rumores se hacen realidad. Hablemos ahora de inteligencia artificial, ya que esta semana hemos conocido nuevos detalles sobre los planes de expansión de Apple referentes a la nueva Siri que nos presentaron junto a Apple Intelligence. Y es que, aunque Apple nos mostró unas impresionantes demostraciones, ¿no?, sobre las capacidades de Siri durante la conferencia de desarrolladores, parece que tendremos que armarnos de paciencia para disfrutar de todas estas novedades. Según la información que ha salido a la luz esta semana, la tan esperada renovación que todos deseamos de Siri no llegará hasta 2025 con el lanzamiento de la que será en ese momento iOS 18.4. A ver, esto no significa que no vayan a hacer mejoras hasta entonces. Apple tiene previsto implementar algunas novedades antes de esa fecha. Por ejemplo, veremos el nuevo diseño de Siri que cambiará la forma en que interactuamos con el asistente. En lugar del circulito, ¿no?, que aparece actualmente en la pantalla, Siri se manifestará con un efecto luminoso alrededor de los bordes del iPhone, y además también se espera que la integración de ChatGPT con Siri llegue antes de que termine 2024. Ahora bien, las funciones más avanzadas, esas que realmente harán que Siri sea mucho más útil e inteligente, como digo, tendrán que esperar hasta la primavera de 2025. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, una integración más profunda con las aplicaciones del iPhone, lo que permitiría a Siri interpretar mejor los comandos y realizar acciones más complejas. Imaginad, por ejemplo, que le preguntáis a Siri por un equipo deportivo. Bueno, pues en el futuro podréis simplemente decir cuándo juegan el próximo partido, y Siri no solo os dará la información, sino que podría añadir automáticamente ese evento a vuestro calendario. Es ese tipo de interacción fluida y contextual la que realmente marcará la diferencia. Y todo esto se basa en gran medida a los App Intents, una tecnología que permitirá a los desarrolladores exponer funciones específicas de sus aplicaciones para que Siri pueda utilizarlas directamente. Y claro, esto abrirá un mundo de posibilidades para interactuar con nuestras apps favoritas a través de comandos de voz. La semana pasada os conté que Apple iba a tener un puesto de observador en la junta directiva de OpenAI. Pues bien, tenemos novedades, y es que parece que Apple ha decidido dar marcha atrás en esta decisión. Según informa el Financial Times, tanto Apple como Microsoft, ambas, han renunciado a sus puestos de observadores en la junta directiva de OpenAI. Y diréis, ¿por qué este cambio tan repentino? Bueno, pues al parecer el motivo principal es el aumento del escrutinio regulatorio sobre las inversiones de las grandes tecnológicas en startups de inteligencia artificial. Recordemos que la semana pasada se había anunciado que Phil Schiller, el jefe de la App Store de Apple, iba a ocupar el puesto de observador como parte del acuerdo para integrar ChatGPT en iOS 18, iPadOS 18 y también macOS Sequoia. Pero ya digo, parece que los planes han cambiado. En lugar de tener observadores en la junta, OpenAI ha optado por una nueva estrategia, y es que organizará reuniones regulares con sus socios estratégicos que serán dirigidas por Sarah Frier, que es la directora financiera de la empresa. Esto les permitirá mantener informados a sus socios clave sin levantar tantas sospechas entre los reguladores. Y es que, como digo, la presión regulatoria está aumentando. La Comisión Europea ya ha dicho que está considerando una investigación antimonopolio sobre la asociación entre Microsoft y OpenAI. Y en Estados Unidos, la Comisión Federal del Comercio está echando un vistazo a las inversiones que empresas como Microsoft, Amazon y Google están haciendo en startups de inteligencia artificial generativa. Así que, en fin, parece que el mundo de la inteligencia artificial está cada vez más en el punto de mira de los reguladores, y las grandes tecnológicas, pues claro, no les queda otra que tener que ajustar sus estrategias. En fin, decidme en los comentarios qué opináis, si creéis que esta mayor vigilancia regulatoria es necesaria o pensáis que podría frenar la innovación en el campo de la inteligencia artificial. Y para terminar este repaso a las noticias más destacadas de la semana, hablemos de Fórmula 1. Y es que la película de Apple, protagonizada por Brad Pitt, ya ha comenzado su maquinaria de marketing, y vaya si lo ha hecho a lo grande. Para empezar, ya tenemos el primer tráiler de la película y, bueno, como podréis imaginar, promete ser todo un espectáculo. Está dirigida por Joseph Kosinski, que es el mismo que trajo Top Gun Maverick. Y ojo, porque Fórmula 1 parece que va a seguir esa línea de acción trepidante y realismo. Y es que, aunque la película llegará a Apple TV Plus después de su paso por cines, viendo lo visto, está claro que la experiencia en pantalla grande
va a ser insuperable. Ahora bien, lo que más me ha llamado la atención son algunos detalles técnicos que se han revelado. Por ejemplo, no sé si sabíais que han diseñado la película con cámaras especiales solo para esta película. Son tan pequeñas y ligeras que pueden montarlas en los coches sin afectar su rendimiento. Claro, imaginaros poder ver las carreras desde dentro del coche como si estuviéramos allí mismo. Va a ser, ya digo, una pasada. Y hablando de espectáculo visual, una gran parte de la película se ha rodado en formato IMAX. Según el director, más de 1 hora de metraje será en pantalla completa IMAX, así que ya sabéis, si queréis disfrutar de la experiencia completa tendréis que verla en una sala IMAX. Pero no todo son buenas noticias, ha habido cierta polémica con el presupuesto de la película. Se rumoreaba que había llegado a los 300 millones de dólares, lo cual sería una barbaridad. Sin embargo, tanto el director como el productor han salido a desmentirlo. Dicen que la cifra real es bastante más baja, aunque no han querido dar números concretos. Ya sabéis cómo son, cosas de Apple y su secretismo. Pero bueno, que Fórmula 1 pinta ser la gran apuesta de Apple para el verano que viene y ojo, que tiene, ya digo, muy buena pinta. Os dejaré el tráiler en una noticia en la descripción de este vídeo. Y ya estaría, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que esperamos que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros, darle a la campanita para que os avise cuando subimos nuevos vídeos. Y por mi parte nada más, os dejo por aquí otros vídeos recomendados que seguramente os van a gustar muchísimo. Y nosotros nos vemos en uno próximo la semana que viene, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!